Música habitual y les tengo muy buenas noticias porque el próximo martes, los trabajadores podrían empezar a pedir a las FP el retiro del 10% de sus ahorros previsionales. Sin embargo, usted me imagino que tiene muchísimas dudas. Entre ellas, por ejemplo, ¿cómo se hace el trámite? ¿Cómo saco la clave? ¿Qué pasa si tengo menos de 1 millón de pesos en mi fondo? Las claves de retiro del 10%, todo lo explica Roberto Sá con Peras y Manzana. Roberto, un gusto. Hola, Rodrigo. En un día muy especial para nosotros, ¿ah? Nos pusimos mascarilla, obviamente, porque estamos juntos y porque vamos a hacer debutar nuestra pantalla touch, que la voy a abrir yo, Roberto, para que tú te luzcas y expliques a la gente con Peras y Manzana este retiro del 10%. Así es. Rodrigo, bueno, lo primero que le vamos a contar a la gente esta noche de día sábado es que el próximo martes, este martes que viernes, podría iniciarse el proceso de retiro del 10% de los ahorros previsionales. ¿Por qué decimos el martes, Rodrigo? Porque ayer viernes el presidente Piñera finalmente promulgó la ley, la reforma del 10%, pero el presidente informó que el texto legal se va a enviar a la Contraloría el lunes, este lunes que viene. Okay. Y el Contralor ha dicho que él se demoraría muy poco en darle el visto bueno, la toma de razón, un día. Por lo tanto, ese mismo día, el lunes, podría estar la toma de razón y el día martes esto estaría publicado en el Diario Oficial. Y como todos sabemos, cuando esto se publica en el Diario Oficial es ley. Por lo tanto, entonces, este martes ya podría iniciarse este proceso. Gran noticia. ¿Cómo parte este proceso? Si es que se inicia el martes, como nosotros lo decimos, vamos a colocarlo acá. A ver. Y aquí vamos a hacer primero hay que apretar el lapicito. Sí, pues, el lapicito. Elija lápiz blanco y amarillo. Elegí lápiz blanco. ¿Ya? Blanco, entonces, nosotros decimos que podría iniciarse el martes, ¿no es cierto? Sí. Podría, pero más o menos las condiciones son para que se dé el día martes. El día martes, entonces, las AFP van a tener que habilitar un formulario en sus páginas web, el cual las personas van a poder acceder sin clave. Eso es muy importante. Por lo tanto, ya no tienen que ir a hacer fila a las AFP. Este lunes no va a ser necesario. No es necesario la clave para entrar a este formulario. Va a estar en la página este formulario y ahí las personas van a meterse a través de su RUT y el número verificador del carnet de identidad, que es un número que está adelante en el carnet de identidad. Es muy fácil, muy sencillo. ¿Necesita clave? No necesita clave. Muy engorroso. Vamos a colocarlo acá porque yo creo que es importante. No clave. No clave. Ya no es necesaria la clave para entrar a la AFP, a la página de la AFP. Ayer había unas filas tremendas. Tremenda. Y porque la gente estaba buscando las claves. Entonces, no clave. No va a ser necesaria la clave, solo el RUT. Entonces, y un dígito que está adelante del carnet de identidad. El código verificador. El código verificador, exactamente. Con esos datos, entonces, usted ingresa a este formulario y ahí lo que tiene que decir. Quiero mi 10%. ¿Cuánto quiero? Porque hay gente que puede que no quiera todo el 10%, sino que quiera una cifra inferior y colocar entonces esos datos. Y ojo aquí que hay un dato nuevo, Rodrigo. A ver. Las AFP van a tener 2 días. 2 días, lo vamos aquí a borrar. Cuando uno pida la AFP, se van a tomar 2. Uy, se me olvidó. Coge el lápiz si quiere. ¿Sí? Muy bien. 2 días para verificar que esa persona que está pidiendo el dinero, el 10%, verificar que tiene la plata, que tiene el dinero, que el monto que está pidiendo es el que corresponde, y al cabo de 2 días le van a decir, sí, está todo bien, a usted le corresponde, por ejemplo, 1,5 millones de pesos, 2 millones, 1 millón de pesos, y por lo tanto, a partir de esos 2 días donde se verifica, ahí recién parten los 10 días en los cuales se toman las AFP para hacer efectivo el pago de ese dinero. O sea, en realidad serían 12 días. En realidad 2 días como 12 para evaluación y 10 días para que te entregue la primera parte. Serían 12 días hábiles los cuales tomarían para que la gente pueda tener en su bolsillo el dinero. ¿Cómo sería ese proceso para que lo vamos a colocar con amarillo? Sí, hágalo distinto. Aprovecha la tecnología que tenemos acá. ¿Cómo entonces el retiro propiamente tal puede ser cuentas bancarias, ¿no es cierto? Puede ser cualquier cuenta, por ejemplo, puede ser una cuenta corriente, puede ser una cuenta vista. Puede ser una cuenta RUT. La cuenta RUT, por ejemplo, del Banco Estado. Claro. O también puede ser la cuenta 2 de la AFP. Esta es una cuenta que no es muy conocida, Rodrigo, la cuenta 2 de la AFP.
Es una cuenta que sirve de ahorro. Está ahí, está funcionando y uno puede ponerlo en la cuenta 2. Por lo tanto, estas van a ser la alternativa. Y también uno puede pedir, aquí lo tengo anotado, un vale vista. Un vale vista. Que uno lo tendría que ir a buscar, eso sí, eso es papel, ya es más físico, más complicado. Sí. Hay que ir a buscarlo a un banco o a la sucursal de la AFP, eso se va a especificar y después eso uno lo puede depositar o pedirlo por dinero, ¿ya? Así que bueno, ahí vamos recapitulando. Ahora, dicho todo esto, yo creo que es importante responder otra pregunta que nos han hecho mucho las personas y que nosotros le vamos a responder acá con pera y manzana. A ver. Si tengo, Rodrigo, menos de 1 millón de pesos en mi ahorro previsional, menos de 1 millón de pesos. 600.000 pesos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, si tengo 600.000 pesos. Porque ¿ya? soy joven, empecé recién a Claro, o porque abonar, o quizás no soy tan joven, pero trabajé por aquí, por allá, y tengo 600.000 pesos, menos de 1 millón. ¿Puedo sacar dinero? Sí. Puedes sacar, y en ese caso sería todos los 600.000 pesos. Claro, porque te dicen el 10% y uno podría decir, uy, voy a ganar 60 lucas, No. pero no, es todo. Todo el que tenga menos de 1 millón de pesos saca la totalidad de la cifra. Si son 600.000 pesos, 600.000. Si son 300.000, saca los 300.000. El que tenga la cifra que sea, va a poder sacar todo. Lo que sí, siempre va a ser en 2 cuotas. Eso está dentro de los plazos que se han establecido. Es bueno cuando estamos hablando de plazo también, recordarle a la gente que aquí se ha establecido un plazo global de toda la operación. La gente puede hacer esto, la solicitud, todo, en 365 días, o sea, en un año. Por lo tanto, quizás, y aquí un consejo que vamos a dar con pera y manzana, quizás una persona que no está tan apremiada, que lo está analizando, quizás es mejor que deje que partan los más apremiados, viendo... Los que más necesitan. Los que más necesitan, y esta persona ver cómo funciona el sistema, cómo se va dando, y quizás al segundo mes ir y ver y retirar su dinero, y así entonces, o quizás alguien que diga, bueno, yo me voy a esperar porque quizás a fin de año hay un ajuste en mi empresa, qué sé yo, también puede considerar esa situación. Y para que no se colapse el sistema también, las páginas web, obviamente, privilegiar a la gente que más lo necesita hoy día. Así es, ese es otro tema también, porque ayer viernes hubo muchas filas, porque la gente fue a buscar la clave, porque la clave se puede sacar en la página web, y no la logró porque estaban colapsados, entonces hicieron las filas. Bueno, insistimos, ya no son necesarias las claves, solo con el RUT y el dígito verificador del carnet se puede hacer este procedimiento que podría, insisto, podría empezar este martes, Rodrigo. Gran noticia, Roberto, te agradezco mucho. Bueno, Rodrigo. Muy amable con peras y manzanas, siempre Buenas noches. con Roberto Sá. Buenas noches. ¿Ah? Buenas noches. Tiene un año, pasa acá. Un año. Muy bien.